A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Cómo se desmonta una dictadura de 40 años y además pacíficamente y desde dentro? Parece casi imposible, ¿verdad? Pues esa es la increíble historia de la transición española. Una historia que es, en fin, un auténtico modelo de negociación, de riesgo y, sobre todo, de voluntad popular. Nos situamos en noviembre de 1975. Francisco Franco ha muerto. Juan Carlos I es proclamado rey. Y una nación entera, literalmente, contiene la respiración. Después de casi 40 años de un régimen autoritario, el futuro es un lienzo en blanco. Una encrucijada llena de caminos inciertos. Y que nadie piense que el camino hacia la democracia iba a ser un paseo, ni mucho menos. El país estaba profundamente dividido, acosado por problemas que amenazaban con desgarrarlo por completo. Vale, vamos a pararnos aquí. El panorama era complicadísimo. Por un lado, una crisis económica brutal, pero brutal de verdad, con una inflación que se comía los sueldos y un paro que no paraba de crecer. Por otro, la violencia del terrorismo, con ETA y los Grapo. Y por si fuera poco, estaba el llamado búnker. O sea, los partidarios más duros del franquismo, que no querían que nada, absolutamente nada, cambiara. Así que, sobre la mesa, había básicamente tres opciones. La primera, el continuismo, que significaba que todo siguiera más o menos igual. La segunda, la ruptura, un corte total con el pasado, lo cual era muy arriesgado y, con toda probabilidad, violento. Y luego estaba la tercera vía, la más compleja, la más audaz, la reforma. Pero la pregunta era, ¿es posible cambiar un sistema usando sus propias reglas? Pues fue esa tercera vía, la de la reforma, la que se acabó eligiendo. Pero claro, para un viaje así hacía falta un piloto increíblemente hábil, alguien capaz de navegar por aguas muy, muy turbulentas. Y aquí es donde entra en escena ese piloto inesperado, Adolfo Suárez. Su nombramiento en julio del 76 fue un shock para todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque venía de las mismísimas entrañas del régimen franquista. Nadie se lo esperaba. Pero ahí estuvo la genialidad de la apuesta del rey Juan Carlos. Elegir a un hombre del sistema para desmantelar el sistema era quizás la única forma de calmar a ese búnker. Fue una jugada maestra, aunque eso sí, increíblemente arriesgada. Y la jugada maestra de Suárez fue esta, la ley para la reforma política. Es que esto es fascinante porque nos muestra una paradoja increíble. Se utilizó una ley aprobada por las propias Cortes franquistas para liquidar el sistema desde dentro, para abrir la puerta a las primeras elecciones democráticas. Fue, en esencia, un harakiri político en toda regla. Y el punto clave aquí es que esto no fue una simple maniobra de despacho, no. La ley se sometió a referéndum en diciembre del 76 y el pueblo español la apoyó de forma masiva. Ese respaldo popular fue el verdadero motor que impulsó todo el proceso y, de paso, desarmó los inmovilistas del búnker. Y a partir de ahí, todo se precipitó a una velocidad de vértigo. En apenas unos meses se aprueba una amnistía política, se legalizan los partidos políticos, incluido el Partido Comunista. Una decisión valiente y muy controvertida para la época. Y finalmente, en junio de 1977, los españoles votaron en libertad por primera vez en más de 40 años. ¿Y esos resultados qué nos dicen? Pues que dibujaron un parlamento muy plural. La UCD de Adolfo Suárez ganó, sí, pero sin mayoría absoluta. ¿Y eso qué significaba? Pues que todo el mundo estaba obligado a hablar, a negociar, a buscar consensos. Socialistas, comunistas, conservadores. De repente, todos tenían voz y voto en la construcción de la nueva España. Bien, con un parlamento democrático ya en marcha, la siguiente tarea era, monumental. Había que crear una constitución, una que representara a todos y que sentara las bases del futuro. Pero antes de la política, había que arreglar la economía, que estaba fatal. Y aquí tenemos los pactos de la Moncloa, un ejemplo de verdad extraordinario de responsabilidad. En octubre del 77, el gobierno, los partidos, los sindicatos, todos dejaron de lado sus diferencias para acordar un plan de choque. Fue la demostración de que el consenso, incluso en lo más difícil, era posible. Y ese espíritu de consenso es el que dio a luz a la Constitución de 1978. Sus pilares son los que vemos aquí. Una monarquía parlamentaria, que la soberanía reside en el pueblo, un catálogo amplísimo de derechos y libertades y, algo fundamental, el reconocimiento de las autonomías para dar respuesta a las diferentes realidades de España. El 6 de diciembre de 1978, la inmensa mayoría del pueblo español le dio el sí a la Constitución en referéndum. Este fue el momento cumbre, la culminación de todo el proceso. Por fin, España tenía una ley fundamental democrática, forjada por todos y para todos. Pero justo cuando parecía que lo más difícil ya había pasado, la joven democracia española tuvo que enfrentarse a su prueba de fuego definitiva. La lucha, en realidad, todavía no había terminado.
Adolfo Suárez, el gran artífice de todo este cambio, estaba agotado, acosado por la crisis, el terrorismo y las peleas dentro de su propio partido, y en enero de 1981 dimite. Así, de repente. Su marcha dejó un vacío de poder peligrosísimo y una sensación de vulnerabilidad enorme en todo el país. Claro, y ese vacío de poder fue la señal que los enemigos de la democracia estaban esperando. Y así llegó el 23 de febrero de 1981. En plena votación para investir al sucesor de Suárez, a Leopoldo Calvo Sotelo, un grupo de guardias civiles, con el teniente coronel Tejero al frente, irrumpen en el Congreso, pistola en mano. Durante unas horas larguísimas de verdad, pareció que todo el trabajo, todo el esfuerzo se iba a pique. Pero el golpe fracasó. Y fracasó, en gran parte, gracias a la intervención firme del rey Juan Carlos en defensa de la Constitución. Lo paradójico es que ese intento de acabar con la democracia, al final, la fortaleció. La sociedad española y todas sus instituciones cerraron filas como nunca antes en torno a la libertad. Una vez superada esa crisis tremenda del golpe de Estado, España entró ya en la fase final de consolidación de su democracia, abriendo una etapa completamente nueva. La prueba definitiva llegó en las elecciones de octubre del 82. El PSOE de Felipe González consiguió una mayoría absoluta arrolladora, y la UCD, el partido que lo había gobernado todo durante la transición, prácticamente desapareció. Por primera vez en la historia reciente se producía un cambio de gobierno pacífico entre partidos de distinto signo, la normalidad democrática. Por eso, para muchos, estas elecciones marcan el final de la transición. Se cierra un capítulo de vértigo, de crisis, de pactos, y se abre otro, el de una democracia ya consolidada, lista para entrar en Europa y para afrontar los retos del futuro. Y todo esto nos deja con una reflexión final. La transición española fue un ejercicio increíblemente complejo de generosidad, de inteligencia política y de altura de miras. Y nos hace preguntarnos, ¿hasta qué punto la capacidad de una sociedad para pactar, para ceder, en sus momentos más críticos, es lo que de verdad forja un futuro estable y duradero?